Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les habla Daniela Cárdenas, directora de comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena. Agradezco mucho su participación en esta charla sobre reinvención de los programas de compliance en tiempos de pandemia y agradecemos también a nuestros afiliados de Entonces Cárdenas y Cárdenas por apoyarnos hoy en esta charla. Hoy contaremos con la participación especial de Jaime Muñoz, quien es actualmente director de compliance de Bavaria. Ángela Botia, quien es asociada de Entonces Cárdenas y Cárdenas en los equipos de compliance y derecho bancario y financiero, y Andrés Orjuela, quien también hace parte de Entonces Cárdenas y Cárdenas y trabaja en temas de compliance, propiedad intelectual, especialmente en sectores de la industria como farmacéutico, de servicios, alimentos y bebidas, entre otros. Entonces, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por el apoyo en esta charla. Les pido por favor mantener tanto cámaras como micrófonos apagados para no interferir con las exposiciones y cualquier inquietud que tengan la pueden hacer a través del chat. Listo, bienvenidos Héctor, Jaime y Ángela. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias también a la Cámara por este espacio que nos ha regalado. Gracias también a los doctores Ángela Botía y Jaime Muñoz por regalarnos también este espacio y compartir sus experiencias y conocimiento. Y bueno, esperamos que esto sea de utilidad, esperamos poder compartir con todos ustedes unos experiencias y unas buenas prácticas que queremos dejarles en lo que hemos visto en estos 5 meses de pandemia estricta, de cuarentena y bueno, de un montón de situaciones que ya todos conocemos. Para nadie es un secreto que esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos, o por lo menos a la gran mayoría, y esto ha generado una gran cantidad de cambios en los hábitos de las personas. Cambios desde el punto de vista social, pues porque ahora la interacción se hace especialmente a través de las redes sociales, cambios desde el punto de vista familiar, porque pues compartimos mucho más tiempo en la casa, tenemos que interactuar mucho más con las personas, eso pues ha traído cosas buenas y cosas malas, se ha incrementado desafortunadamente la violencia, especialmente contra la mujer, etcétera. Ya digamos que uno desafortunadamente en las noticias constantemente está viendo cosas buenas y malas, y cambios desde el punto de vista económico, pues porque los ingresos de muchas personas se han disminuido, como hemos visto también, se ha aumentado el nivel de desempleo, no solo en Colombia, sino en todos los países. Las empresas si no han tenido que cerrar muchas empresas, han tenido que reinventarse o cambiar sus esquemas de producción o disminuirlos de una u otra forma, afectando pues obviamente las familias, afectando la vida, digamos, de la comunidad en general. Hace 2 o 3 semanas la Security Exchange Commission de Estados Unidos emitió un reporte sobre los informes de gestión que tienen que presentar las empresas cada 3 meses. En ese informe ellos hacen una anotación muy importante, y es que los informes de los últimos 6 meses, las 50 mejores o las 50 empresas más grandes de los Estados Unidos han implementado y han adicionado a sus reportes un montón de medidas que antes no se habían tomado o que antes ni siquiera se mencionaban en esos reportes. Las más importantes son pues medidas desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo y la salud de los empleados. Esto pues porque primero, por un lado, pues ya sabemos que la mayoría de las personas o muchas personas trabajan ahora desde sus casas. Muchas personas que tienen que ir a sus lugares de trabajo han tenido que asumir un montón de medidas de seguridad, el tema de los tapabocas, de las distancias que tiene que haber entre los empleados, etcétera. Nosotros acá lo hemos vivido en Colombia y pues eso pues es evidente que ha afectado a todo el mundo. El segundo punto que aumentó fue las medidas para prevenir la discriminación. Lo que dice el informe es que esa discriminación se dio principalmente por los movimientos sociales discriminatorios con ocasión de la muerte de George Floyd, el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y que se empezó a esparcir por diferentes países en el mundo, y eso pues no es ajeno a la
a la interacción de las empresas con sus empleados, que pues se vive, es un microcosmos en donde se vive todo este tipo de situaciones de primera mano. El siguiente tema que resalta este informe es medidas que se tomaron en relación con el medio ambiente. Obviamente, esto lo vamos a tratar más adelante, un poquito en más detalle, pero pues como todos sabemos, en algunos aspectos el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero han cambiado, han mejorado, especialmente por ejemplo en Colombia lo vemos nosotros que el aire en las ciudades más grandes pues es mucho más limpio, pero desafortunadamente ha tenido otras consecuencias negativas en el sentido de que se ha generado mucho más eh, desechos tóxicos que vienen, por ejemplo, de las clínicas, desechos médicos, el tema de los tapabocas, que ahora se ha vuelto o ya se empezaron a prender las alarmas porque la disposición de esos desechos no ha sido controlada o nunca se tuvo un plan, digamos, de manejo de ese tipo de desechos y ahora se nos está saliendo de las manos. Eso entre otras cosas. El siguiente tema fueron las medidas de información personal que tiene que ver con protección de datos personales. Obviamente al estar la gente interactuando mucho más desde sus casas y desde sus computadores, estos, estos digamos, esta situación ha hecho que los hackers o que la exposición de nuestros datos sea mucho más riesgosa y mucho más fácil de ser violentada o afectada por personas malintencionadas. Y finalmente, el tema de las prácticas éticas. El tema de las prácticas éticas, las empresas informaron que han implementado, digamos, han aprovechado por decirlo de alguna forma, han aprovechado este cambio que se ha dado en todas estas situaciones para implementar medidas de controles éticos. Eh, entonces, digamos que nosotros acá lo hemos visto que desafortunadamente también se han presentado situaciones que con motivo de la pandemia han aumentado el soborno a funcionarios públicos, han aumentado temas de corrupción y bueno, diferentes aspectos que esperamos tratar un poco más en detalle en el transcurso de la charla. Como vemos, el resultado de esto, independientemente de que estas medidas hayan sido efectivas o no efectivas o que generen un impacto positivo en la comunidad, lo que sí representa es que hay una preocupación de las empresas, que existe una preocupación de las empresas y el sector productivo en apoyar y en hacer parte de la solución desde el mismo entorno de la empresa. Entonces, digamos que en este contexto, pues yo quiero empezar dándole la palabra al doctor Jaime Muñoz para que nos cuente un poco su experiencia desde Bavaria, cómo se empezó manejando, cómo se ha tratado este tema, digamos, en términos generales. Y bueno, la idea es también que nos dé tips de buenas prácticas. Por favor, Jaime, cuéntanos. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Definitivamente creo que son estos espacios los que nutren a todo lo que es nuestra función el día a día como oficiales de cumplimiento. Es muy importante, por eso el agradecimiento a la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena y también a la firma de abogados Cárdenas y Cárdenas Dentons para poder participar. Yo creo que desde el título de lo que es esta conferencia es importante, ¿no? Porque realmente creo que todos nos hemos tenido que reinventar y es parte de ese concepto de resiliencia que se maneja el día de hoy. En el caso particular de Bavaria, nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en nuestro compromiso con Colombia, en el compromiso con las comunidades. Entonces, el hecho de que vivamos el día de hoy una pandemia, creo que nos ha hecho ver que muchas de las cosas que veníamos haciendo podían mejorarse, sin duda. Y segundo, el tratar de seguir operando dentro de lo que fueron los parámetros que dictó el protocolo de bioseguridad dictado por el Ministerio de Salud a través de una resolución, lo cual nos permitía seguir operando, pero esto significaba un desafío muy grande para nosotros, como tú bien mencionabas, con respecto a todo lo que eran los protocolos internos de bioseguridad que nosotros debíamos cumplir, ¿no? Y creo que en el caso de Bavaria, como parte de una multinacional que es AB InBev, nosotros ya tuvimos el ejemplo de lo que nos había ocurrido en China.
Entonces, todas estas experiencias de lo que fue la reacción que tuvo nuestra operación en China y en otros países del Asia, donde inicialmente apareció la pandemia, nos dio lugar a que nosotros podamos tomar conocimiento de esas experiencias para justamente implementarlas acá. Entonces, desde ese punto de vista, Andrés, yo creo que para todos nosotros, no solamente como oficiales de cumplimiento, sino desde el punto de vista personal, familiar, profesional, el gran reto era cómo poder buscar que toda esta situación impacte lo menos posible en nosotros. Y lo primero que nosotros hicimos es velar y cuidar por la salud y la seguridad de nuestros empleados, definitivamente. Acatar cualquier decisión que pudiera justamente salvaguardar la salud y la seguridad de los empleados. Y a partir de eso tuvimos una serie de iniciativas que pasaron no solamente por la parte de bioseguridad, sino también por la parte de todo lo que significaba nuestro compromiso con el país, ¿no? Todo lo que es la parte de estas nuevas plataformas para ver lo que es protección de datos. Y no menor es el tema de lo que significa también para nosotros la parte de derechos humanos, la parte de del desarrollo sostenible y también toda la parte que involucra competencia. Entonces son muchos ámbitos, definitivamente, pero creemos nosotros que lo que en algún momento era previsible, el día de hoy, frente a la pandemia, nos planteó retos de lo que no era previsible. Entonces, un ejemplo muy claro es cuando en todas nuestras instalaciones poníamos letreros que decían piso mojado. Y tú sabías que si entrabas corriendo y veías ese letrero, te caías. Pero lo de la pandemia fue más allá de eso. Fue más allá y nos desafió a ver qué podíamos hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y hay muchos conceptos ahí que yo quisiera compartir con ustedes y que ustedes también los han vivido, desde lo que fueron las medidas de seguridad, ¿no? Ustedes recordarán esas famosas fotos que aparecen de Nueva York, donde aparecen albañiles, obreros, sentados en una viga sin ninguna línea de seguridad, ni guantes, ni nada, ¿no? Para lo que tenemos el día de hoy, con todo lo que es el uso de los cascos, los chalecos, las gafas, todo eso para justamente tener protocolos de seguridad. Y creo que lo mismo ha pasado a nivel de lo que era la medicina, ¿no? La medicina tenía equipos de bioseguridad, pero definitivamente tenía que existir el día de hoy una adecuación a lo que significaba atender una pandemia. Entonces, eso también formó parte de lo que nosotros teníamos que hacer internamente y también qué podíamos ofrecer a la comunidad. Y es así que una de las iniciativas que primero se planteó es, si nosotros en el día a día producimos bebidas, producimos cerveza, y en muchos países distribuimos otro tipo de productos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar a la comunidad? ¿Cómo podemos aportar a esas instituciones que necesitan nuestro apoyo? Y creo que fue una reacción casi inmediata en pensar en crear algo. Y definitivamente lo que hicimos es buscar un aliado a través del cual nosotros podíamos proveer de algunas sustancias o que podrían ser utilizadas para justamente paliar todas estas necesidades. Entonces, en todo lo que significa nuestra línea de producción de lo que es cerveza cero alcohol, existe una parte donde se extrae el alcohol justamente para que la cerveza sea cero alcohol. Entonces, ese alcohol, bien utilizado y bien procesado, podía formar parte de lo que era la utilización de los sanitizadores. Y es así que nuestra primera intención fue crear eso y poder entregar eso. Lo segundo era ver qué necesidades tenían las comunidades. Todo eso en el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba? Equipos, perfecto. Nosotros no somos expertos en todo lo que significa respiradores, la provisión de los tapabocas. Entonces, lo que hicimos fue buscar justamente personas expertas en lo que significa las entidades autorizadas para verificar todo esto y ver de qué forma nosotros podíamos ayudar. Y es así que compramos tapabocas, es así que también toda la parte de lo que es el PET, el plástico, nosotros lo adecuamos para justamente crear mascarillas. Creo que eso es muy importante y poder proveer también. Pero muchas veces lo que más interesa acá desde el punto de vista de compliance es validar que todas esas aportaciones, esas donaciones, lleguen justamente a los beneficiarios finales, ¿no? Porque las experiencias en el mundo
de que alguien dona y eso no llega donde debería llegar, nosotros teníamos que cerciorarnos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, definitivamente, la tecnología nos ayudó. Nosotros tenemos todo lo que se llama el Compliance Channel, que es una plataforma a través de la cual se montan las solicitudes de donaciones, se tienen que sustentar, tiene que pasar por procesos de validación de lo que significa las cotizaciones, y además tiene que existir una verificación de lo que es la entrega de esas donaciones y a través de qué entidades se entregan. Entonces, todo eso creo que fue una reacción casi inmediata, muy efectiva. Incluso en muchos casos, todo lo que fueron nuestra línea de distribución a través de camiones fue utilizada para justamente proveer alimentos a muchas comunidades. Y me refiero no solamente a Colombia, sino a lo largo de todos los casi 150 países donde nosotros tenemos presencia, adoptamos eso. Y eso a partir de experiencias en otros países, en otras latitudes, donde también vimos que nosotros podíamos proveer hospitales móviles, ¿no? Ese fue el caso de Colombia también, y donde también podríamos proveer una serie de elementos que forman parte de lo que el día a día nosotros hacemos, ¿no? Agua. Dice agua, pero ¿por qué agua? Porque el agua es necesaria no solamente para el tema de salud, para el tema de beber agua, pero en muchos casos ayuda a todas aquellas organizaciones que en el día a día siguen trabajando, desde los médicos. Entonces, creo que eso fue una gran experiencia, Andrés, y creo que es muy importante el hecho de que como oficiales de cumplimiento prioricemos las cosas, ¿no? No nos vamos a poner a entrenar en ese momento, no nos vamos a poner a hacer una serie de cosas cuando el negocio lo que nos está pidiendo es viabilizar procesos que puedan ayudar a verificar todos esos protocolos, todos los cumplimientos necesarios en cuanto a lo que son políticas de donaciones, todo lo que significa ver cómo nosotros nos cercioramos que los proveedores se ajusten a nuestros parámetros, y también que las organizaciones que van a recibir todas estas donaciones sean las que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista de lo que fue reacción a corto plazo, yo te resumiría en dos cosas. Uno, adecuarse, reinventarse, y luego priorizar y priorizar. Desde el punto de vista de todo lo que hacemos como oficiales de cumplimiento, ¿no? Desde la parte de tema de verificación de lavado de dinero, desde el punto de vista de lo que significa corroborar con debida diligencia lo que son los proveedores que nos prestarán todos esos insumos que necesita la comunidad, desde el hecho de poder validar que todos los equipos que nosotros manejamos actualmente como equipos de bioseguridad se ajustan a las necesidades de nuestros empleados. Entonces, todo eso creo que forma parte de esta gran reacción que nosotros tuvimos y que se fue viendo en los días que realmente fue algo efectivo para el país, para las comunidades, y donde nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos. De esa forma, yo creo también que hay una serie de cosas que, desde el punto de vista de otras tareas que tenemos en el día a día, creo que plantean una serie de desafíos, no solamente a nivel profesional, sino a nivel, de alguna manera, personal, ¿no? Entonces, ahí yo no sé, Ángela, desde el punto de vista de lo que ustedes han tenido con experiencia con clientes, ¿qué es lo que ustedes han podido concebir desde la perspectiva de la función del oficial de cumplimiento? Gracias, Jaime. Pues básicamente hemos pasado por varias fases a lo largo de estos 5 meses respecto de nuestras obligaciones como oficiales de cumplimiento y respecto de nuestra calidad como asesores externos. Como una primera respuesta al confinamiento en los primeros meses, lo que tuvimos fue muchas solicitudes respecto a políticas de tratamientos de datos, porque lo que empezó a pasar fue que debido al confinamiento, las empresas empezaron a reasignar tareas, todo el tema del distanciamiento social, los funcionarios simplemente no trabajaban o trabajaban desde casa, entonces toda esa reorganización y que todos nos tocó irnos a nuestras casas a trabajar, implicó un reto y un cambio, y digamos que la primera respuesta frente a los oficiales de cumplimiento fue cómo protegemos nuestros datos, cómo
hacemos para adecuar los empleados en las casas sin que eso implique una fuga de información o sin que eso implique un riesgo respecto a la información y a la operación de la compañía. Entonces, tuvimos, digamos, muchas consultas y muchas asesorías respecto a esos temas. Claramente muchas consultas respecto de temas laborales, el impacto económico inmediato de parar de manera tan abrupta las operaciones de ciertas empresas llevó a que ciertos empleados tuvieran que ser suspendidos sus contratos de trabajo, muchos simplemente terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Entonces también tuvimos muchas consultas respecto de cómo ese riesgo se ha materializado y cómo se debe enfrentar. Y bueno, eso fue, digamos que en los primeros meses de pandemia o en las primeras semanas. Ya ahora, cuando ya estamos como un poco más establecidos en este nueva, lo que llaman ahora la palabra favorita, que es la nueva normalidad, sí hemos visto bastante impacto respecto a varios temas. Digamos que puntualmente el Grupo de Acción Financiera Internacional lo que ha dicho es que en los países ha tenido unas afectaciones las áreas de supervisión, de regulación, de reforma de políticas, el sector privado. Digamos que puntualmente el sector financiero inmediatamente activó sus planes de contingencia. Y digamos que lo que se nos sugirió y lo que empezamos también a ver en esta segunda etapa, digamos como de pandemia, ha sido que todas las empresas empezaron a organizar sus equipos de respuesta. Entonces, los oficiales de cumplimiento organizaron equipos, cómo vamos a responder en temas de trabajo en casa, protocolo de bioseguridad, ya cuando el gobierno también se empezó a organizar y empezó, digamos, a dictaminar qué sectores podían abrir o qué sectores ya podían empezar a operar. Llegó el tema de los protocolos de bioseguridad que tú bien mencionas. Pues es un reto muy grande para todas las empresas. Es planear lo que tú bien dices, Jaime, de lo no previsible. Es adoptar también y asignar recursos a temas que antes no estaban. Entonces, digamos que elementos de protección personal, todo el tema de, digamos, como indicaciones a los empleados, formación, educación, trabajo en casa, asignación, digamos, de lo que son elementos de trabajo para las casas. Todo, digamos, que ese tema implicó un cambio y un reajuste y también una reinvención. Y digamos que las conclusiones que yo podría sacar de estas nuevas, digamos, herramientas que tienen los oficiales de cumplimiento es claramente el protocolo de bioseguridad para volver es de vital importancia. Hoy en día todas las ARLs han hecho un excelente acompañamiento a las empresas en donde van, hacen las visitas, hacen sugerencias, resuelven dudas. Entonces, realmente creo que en tema de protocolos de bioseguridad se pueden apoyar con las ARLs. También creo que es importante ahora actualizar todas nuestras matrices de riesgo. Claramente un nuevo riesgo es la salud pública. No sabemos cuándo se va a materializar otro virus, otra pandemia, cuándo nos va a tocar volver a parar por este nuevo virus, cuándo vamos a tener un nuevo pico. Entonces, digamos que todos esos efectos tenemos que incluirlos en una matriz, tenemos que medir, controlar y tenemos que hacer un monitoreo de cómo las medidas que se han implementado en los protocolos de bioseguridad realmente permiten que no haya una interrupción de la operación de la empresa. Y bueno, seguir con las medidas de autocuidado, continuar con las medidas de teletrabajo y digamos que buscar ahora las medidas de recuperación económica de las empresas.
Ahí digamos que es importante también mencionar cómo es el nuevo comportamiento de las personas. Y ahí digamos que le doy la palabra un poco a Andrés para que nos cuente cómo, digamos, las personas, cómo el entorno, cómo hay el temas de autocuidado y cómo esto se relaciona nuevamente con temas que ya habíamos hablado antes de medio ambiente, de derechos humanos. Claro que sí, muchas gracias, Ángela. Pues efectivamente para empezar, tenemos que recordar que si bien el tema de los derechos humanos tradicionalmente no, ha estado siempre en cabeza de los estados, es deber de los estados proteger y garantizar los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos, bueno, etcétera, ya todos sabemos. Sin embargo, el Consejo de las Naciones Unidas en 2011 adoptó una serie de principios rectores donde uno de esos principios, el principio 11 particularmente, exige el respeto de los derechos humanos a las empresas. El respeto no solamente hacia sus trabajadores, sino también hacia los terceros involucrados o a los terceros relacionados con las empresas. Esto afecta directamente las comunidades cercanas, proveedores, clientes, bueno, etcétera. Los consumidores, derechos de los consumidores, todo esto digamos que está cubierto dentro del principio 11 que nos dio el Consejo de las Naciones Unidas en el 2011. ¿Qué ha pasado efectivamente? Como tú lo acabas de decir, nosotros por lo menos desde nuestro trabajo hemos asesorado a varias empresas, especialmente que han tenido que reasumir sus funciones, primero, desde un punto de vista desde trabajo en la casa, a las personas que tienen que garantizarse el tema de la seguridad de la información, que eso tiene que ver es con privacidad de datos, y temas relacionados con derechos humanos, como tú lo preguntas, y medio ambiente específicamente a las empresas que han tenido que enviar a sus trabajadores a las plantas o a los lugares tradicionalmente desde su trabajo o tradicional desde su trabajo, y la asesoría ha consistido en la aplicación y la revisión de todas las disposiciones que han dado los gobiernos, pues el gobierno nacional y los gobiernos locales. Digamos que sí, como ha sido noticia y como todos saben, se han reactivado una serie de sectores de la economía que han permitido, digamos que, darle un empuje pues a la economía, al desarrollo, a que no nos quedemos estancados desde el nivel productivo y desde el nivel económico, y eso pues genera también un alivio a las familias y pues en general a la comunidad. ¿Qué recomendaciones puedo dar yo desde mi experiencia o desde lo que yo he visto a las empresas que en este momento están operativas? Primero, hacer una evaluación del tema de los derechos humanos, que empezando desde la revisión, obviamente desde las normas generales y locales y desde los derechos humanos involucrados directamente en su operación, ¿sí? En este caso, pues puntualmente, tal vez uno de los derechos humanos que más se afecta son los derechos relacionados con la seguridad y la salud de las personas. Jaime lo mencionó, digamos que puso un ejemplo maravilloso que yo considero que puede servir como un caso de estudio, y es todo lo que, digamos que la posibilidad de salirse de la caja de su operación tradicional en producción de cerveza y empezar a mirar a su entorno cómo podía ayudar. Entonces, el hecho de ayudar de hacer alianzas comerciales o no comerciales, de hacer alianzas con proveedores o con empresas que pudieran prestar o apoyar en la creación de sanitizers o las mascarillas de seguridad, la creación de hospitales, como bien lo dijo Jaime. Digamos que eso me parece muy importante, y eso es la primera recomendación que yo daría a las empresas: hacer un alto en el camino y empezar a mirar qué tengo yo en relación con los derechos humanos y cómo puede mi operación o mi actividad impactar de forma positiva o ayudar a la solución de los problemas que estamos viviendo
y que nos están afectando a todos. Segundo tema relacionado con derechos humanos, pues tiene que ver con la discriminación. Ya lo mencioné yo al principio, la discriminación, digamos que no solamente por temas de raza, sino también en Latinoamérica lo hemos visto especialmente por temas de género. Hemos visto que la violencia contra las mujeres desafortunadamente se ha incrementado tremendamente. Según los reportes últimos que yo he revisado, existe una tendencia, por ejemplo en Argentina subió el 60%, la tendencia pues obviamente a una alza exponencial. 60% en Argentina subió la violencia contra las mujeres, en Brasil 50%, en Colombia 42%. Digamos que eso es un llamado de alerta. ¿Qué tiene que ver esto con las empresas? Pues primero, digamos que hay factores que afectan el trabajo y que afectan directamente a las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las mujeres, digamos que tradicionalmente han asumido una serie de roles que pues no los han asumido los hombres, o que como digo, tradicionalmente no lo han asumido los hombres, como son tener que, el hecho de trabajar en la casa implica que tienen que mirar también a los niños, tienen que ayudarle a las tareas a los niños, tienen que estar pendientes de las labores del hogar, y digamos que eso hace que la presión sea mucho mayor en la mujer que en los hombres. Eso por poner el ejemplo de las mujeres. En relación con las condiciones de trabajo de las personas que tienen que ir a un lugar, a una oficina o a una planta a trabajar. Entonces, las implicaciones que eso representa en cuanto al transporte de esas personas, cómo se van a mover, les estoy garantizando de una u otra forma que lleguen sanos, que no se contagien en el camino, estoy incrementando medidas como, no sé, rutas, que usen más la bicicleta, bueno, etcétera. El hecho de los tapabocas, usar los tapabocas, proporcionarles los elementos de seguridad, de bioseguridad, proporcionarles los espacios adecuados para el lavado de manos, el distanciamiento social, estoy garantizando el distanciamiento social, etcétera. Otro tema relacionado con derechos humanos que para las empresas que trabajan con temas de la salud, digamos que hemos visto desafortunadamente que los médicos han hecho parte de un grupo vulnerable en este momento, porque pues, se han visto discriminados porque pues, trabajan en el sector salud. Hemos visto que han atacado a enfermeras o a médicos, o les han enviado amenazas, bueno, sufragios, etcétera. Y digamos que eso hace parte de la protección de los derechos humanos que nosotros tenemos, o que las empresas, pues en este caso los médicos, las empresas clínicas o laboratorios que trabajen directamente con médicos, deben ayudar a solucionar o deberían aportarnos un granito de arena para tratar de garantizar la seguridad de estas personas. Todo esto, pues, en parte también de la revisión de las políticas internas que se tengan en la empresa, no solamente las políticas internas, sino de la cultura organizacional, de los principios, de los valores que se manejen en la empresa, y pues obviamente de su actividad. Digamos que esta revisión también tiene que hacerse como el ejemplo que nos puso Jaime, hacia afuera. Eso pues es hacia el interior. Hacia afuera me refiero a las comunidades que se ven directamente afectadas por el entorno o por el trabajo de la empresa. Digamos que ese impacto debería ir más allá, debería ir a los terceros relacionados con la empresa, y que puedan, digamos, de una u otra forma verse impactados por nuestra operación, o puedan servir como un aliado para encontrar la solución del problema. El tema finalmente, pues, lo que yo diría es que si hay que hacer reformas más políticas, los lineamientos internos se deben hacer, pero no, una cosa muy importante es que esos cambios o esas decisiones que se tomen en relación con los derechos, con modificación con los derechos humanos de las empresas, no debe quedar en el papel, ni debe ser transitoria, debería ser algo que perdure en el tiempo. El caso muy sonado que digamos que resurgió el año pasado es el caso de Samsung. El caso de Samsung, para los que no lo sepan, es que en el Tribunal de Gran Instancia de París
abrió una investigación contra Samsung que ya había abierto algunos años atrás, porque en su página web, pues ellos presentan todas sus políticas y tienen una política de antidiscriminación, una política que va en contra del trabajo de los menores de edad, etcétera. Y unas ONGs internacionales hicieron una investigación y encontraron esto en la página web de Samsung en París, en Francia. Hicieron unas ONGs de investigación y encontraron que eso no era cierto porque en algunas plantas y digamos, plantas de producción que ellos tienen en China y en Vietnam, había menores de edad trabajando y en condiciones pues infrahumanas. Entonces, eso generó unas alertas, presentó una denuncia en el Tribunal de Gran Distancia de París y ellos reabrieron esa investigación. Y la forma como pudieron ellos, o como ellos están haciendo, digamos, esa acusación, es porque ellos consideran que se está haciendo una publicidad engañosa con base en la información que ellos pusieron en su política. Entonces ellos dicen, ustedes están acá diciendo que ustedes garantizan los derechos humanos, que ustedes tienen unas políticas súper estrictas y que tienen unos procedimientos para verificar que ni ustedes ni terceros vinculados a ustedes contraten a menores de edad, etcétera. Y pues claramente eso no es cierto, aquí están las evidencias. Entonces digamos que ese es uno de los temas que es muy grave, o que digamos que levanta una alerta muy importante para las empresas, y es que no debe quedarse escrito en el papel, solamente hay que hacer, y esa, digamos, es una de las funciones muy grande del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene la labor de empujar, de llevar a la empresa, de llevar a la alta gerencia en el camino correcto y de decirle, mire, tenemos que hacer esto, o digamos que esta es la mejor forma de hacer esto, hay que hacer el entrenamiento y hay que trabajar en coordinación con todas las áreas de la empresa, porque el tema de compliance no es solamente el oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento o el área de compliance. Es una función que debe ser transversal a todas las operaciones de la empresa, por lo tanto debe haber internamente alianzas dentro de la empresa para poder mover este tipo de nuevas políticas o de disposiciones en temas de compliance. Desde el punto de vista del medio ambiente, pues desafortunadamente, como lo dije al principio, hay cosas malas que se han generado por el tema de la pandemia. Digamos que una de las experiencias con todo este tema de los residuos del que se hace que se en la pandemia es, por ejemplo, que en Wuhan en un solo día se produjo la cantidad de 200 toneladas de basura, que equivalente a 4 veces más del promedio de un día normal. Hay que tener en cuenta que en Wuhan vive 11 millones de personas, es más o menos parecido como una ciudad, digamos, en su cantidad de población como Bogotá. Y digamos que ¿por qué fue eso? Pues básicamente ese incremento de 4 veces digamos, de la basura normal que se producía se dio porque justamente por el problema de los tapabocas, porque se producía más residuos plásticos por las botellas que tenían que comprar, botellas donde vendían alcohol o donde vendían sanitizer, todo eso, las bolsas plásticas, ahora lo estamos viendo acá, digamos que se ha incrementado el tema del comercio electrónico, y eso ha hecho que y con el tema de la biodiversidad, entonces las cosas que compramos vienen con doble bolsa plástica o triple bolsa plástica, entonces eso aumenta las cantidades de este tipo de residuos, y eso pues desafortunadamente es un daño tremendo al medio ambiente. Mi recomendación es... La disposición de eso, ¿no? La disposición de sus desechos, Andrés, no ha sido controlada, que tú mencionabas al principio. Exactamente, no hay un plan, entonces no ha habido un plan. ¿Cuál es la recomendación justamente para eso? Ángela, lo que hemos visto es que ojalá tengamos y ojalá que las empresas empiecen haciendo un plan
Pues primero de las cosas inmediatas. ¿Cuáles son las cosas inmediatas? Primero, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de tapabocas que se están desechando por nuestros empleados, digamos, en sus operaciones? ¿Tenemos alguna forma o algún mecanismo o algún plan de recoger esos residuos y de disponerlos de alguna forma particular? De los residuos que se generan por los productos que nosotros vendemos, ya que la empresa vende, estamos haciendo algo con esos prácticas, con esos residuos o con esos contenedores, con esas, digamos, botellas o lo que se hace de botellas plásticas específicamente me refiero. Debería haber por lo menos unas recomendaciones en la etiqueta. Bueno, no sé, eso digamos que ya obedece a la creatividad de la empresa y de su cadena de producción. Pero las empresas deberían, se recomienda que las empresas ayuden a ser parte de la solución. No hacer parte del problema, sino hacer parte de la solución. Buscar alianzas con proveedores locales. Hemos visto que ahora con la reducción de las emisiones de efecto invernadero, digamos que una de las cosas que se ha visto es que además de que pueda ayudar a la economía local, las empresas, muchas empresas compran afuera, mandan traer los insumos o las cosas que necesitan para su producción desde China o desde otros países que sale mucho más barato. Y el gasto de transporte, el costo de ese transporte, no me refiero económicamente, sino de ese transporte de ese lugar al país en términos de daño ambiental es una cosa inmensa. Entonces, tratar de empezar a hacer alianzas, de buscar aliados estratégicos que nos ayuden a ser proveedores de una u otra forma más que tengan un impacto mucho menor en el medio ambiente, obviamente buscando eficiencias en cuanto a la producción, buscando eficiencias en cuanto a la economía. También el tema de usar energías limpias, reducción de, no sé, si los camiones son todos de diésel, tratar de encontrar alguna forma de que los camiones de dar la posibilidad de hacer una alianza con una empresa de camiones eléctricos o algo así, no sé, porque para allá va el mundo. Esto no es una cosa que es una recomendación de cómo debería ser o como yo me imagino que debería ser el mundo, sino lo que el mundo nos está diciendo para dónde vamos. Entonces, en ese sentido debería hacerse, digamos, la revisión de estos programas al interior de las empresas, tener un programa de reciclaje interno, el tema de la presentación de los productos, bueno, desarrollar campañas de medio ambiente. Hace poco hace ya unos cuantos meses, vi en televisión una noticia sobre Gretchen Waffles que decidió a la flota de sus mujeres, pues allá la mayoría de las personas que trabajan son mujeres, cabeza de familia, les dieron, empezaron a hacer domicilios y a ellas les entregaron unas motocicletas eléctricas. Entonces la idea era primero seguir dándole continuidad al trabajo de estas mujeres. Segundo, pues obviamente eso genera apoyo en su vida familiar, en sus ingresos económicos. Y tercero, colaborar con el medio ambiente, por lo menos no dañar el medio ambiente y trabajar a proporcionar motocicletas. Hay que explotar la creatividad. Entonces yo pienso que desde el punto de vista lo que yo he visto y del trabajo que hemos hecho, esas serían mis recomendaciones. Yo acá le pregunto a Jaime si desde su experiencia en Bavaria y pues como oficial de cumplimiento en la región, ¿qué otra recomendación, qué tips nos puedes dar, Jaime, sobre cómo mejorar este tipo de cosas en cuanto a derechos humanos y en cuanto a temas de medio ambiente y el impacto en el medio ambiente? No, muy buena la pregunta, Andrés, y creo que es algo que no solamente nos preocupa durante la pandemia. En el caso de Bavaria es algo que nos ha venido preocupando los últimos años. Y a partir de eso hay dos cosas. Desde el punto de vista del oficial de cumplimiento hemos, de alguna manera, reinventado, ¿no? Como es el título de esta conferencia. Y es el hecho de que, por ejemplo, hoy no nos llamamos oficiales de cumplimiento total, ¿no? El título es más oficial de ética y cumplimiento,
porque no solamente nos abocamos a hacer y a cumplir las cosas, sino lo que nosotros queremos es hacer correctamente las cosas. Y eso hay dos temas que tú has tocado, que son muy importantes, el tema de derechos humanos y el tema de medio ambiente. En la parte de derechos humanos, yo creo que es muy importante no solamente cumplir con las normas de bioseguridad, sino hacer lo correcto. Es decir, en cualquier punto nosotros garantizamos a los empleados que el lugar donde ellos pueden trabajar es un lugar que no solamente cumple la regulación, sino donde ellos se sienten cómodos y seguros de poder ir a trabajar. Entonces, un día normal para nosotros es llenar un aplicativo donde nos piden cómo nos sentimos, si tenemos dolor de cabeza, si hemos estado próximos a personas que han tenido COVID o síntomas de COVID. Llegamos a la empresa, nos toman la temperatura, ese aplicativo genera un código de barras justamente validando la información, nos toman la temperatura, nos preguntan cómo estamos, desinfectan el carro, entramos, tenemos todo un proceso de lavado de manos con una persona que está validando todo eso. Hemos dejado de utilizar toda la parte de lo que significa, por ejemplo, el biométrico, lo hacemos ahora con tarjetas especiales. Y así en el día a día tenemos un comunicado cada 3 horas que nos pide que nos lavemos las manos. Tenemos todos los instrumentos en el escritorio para poder limpiar y desinfectar el área. Vienen personas que nos preguntan si estamos bien. Tenemos una serie de comunicados para poder ir validando que estemos haciendo bien el tema de distancia. El edificio no tiene una capacidad, tiene una capacidad para más o menos unas 1,000 personas. Hoy no trabajamos más de 350 a los 7 pisos, es decir, que vamos variando. Unos días van en el grupo amarillo, otros días van en el grupo naranja. Hay personas que definitivamente por ser como vulnerables no van a la oficina, sino trabajan bajo el home office. Entonces, todo eso garantiza, desde el punto de vista de derechos humanos, da seguridad a las personas. Pero creo que ahí es clave, desde nuestro punto de vista, apoyar todas aquellas iniciativas de la alta gerencia con información que nosotros les podamos brindar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros como oficiales de cumplimiento, y me refiero a todos los que tal vez están participando de esta conferencia, manejamos las líneas éticas, ¿no? Las líneas éticas a partir de lo cual nosotros realizamos investigaciones por denuncias que pueden derivar de fraudes, de temas de corrupción, de temas de abuso sexual, abuso laboral y todo eso. ¿Qué hemos hecho en Bavaria? ¿Qué hemos hecho a nivel de INVER? Crear en esas denuncias una categoría que se llama COVID-19. Y ahí llegan todos los reclamos, o pueden llegar todos los reclamos, de aquellas personas que dicen que no me entregaron equipos de bioseguridad, la empresa está faltando a tal cosa que es necesario para poder operar. Entonces, todo eso que ocurre nos da información para validar si realmente ocurren estas cosas, para que cuando el discurso de la alta gerencia sea, señores, estamos haciendo esto, estamos precautelando esto y demás, tengamos certeza de qué piensa la gente, ¿no? ¿Qué opina la gente de lo que estamos haciendo? Y la realidad es que muchas de las preocupaciones pasan por el hecho de que ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿O por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo hacer lo otro? Entonces, la clave acá, desde mi punto de vista, y la recomendación es que culturalmente nosotros tenemos que liderar con el ejemplo. ¿Okay? Y ese liderazgo con el ejemplo es que la alta gerencia esté presente de la cara, comunique a las personas qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. En el caso nuestro, la primera parte de la pandemia y del confinamiento, nos hicieron llegar kits de seguridad, de bioseguridad a los domicilios. Donde tenía los guantes, tenía los Kleenex, tenía los tapabocas, tenía el sanitizador. Entonces, eso te da confianza y te dice, la empresa está reaccionando a lo que a mí como ser humano me da la pauta para saber cómo yo voy a reaccionar. Entonces, creo que eso es muy importante desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Okay? Es muy importante el tener tests recurrentes para que la gente pueda acceder. Entonces, eso también nos pasa. Yo puedo ir y puedo pedir un test. Y eso me lo hacen en ese momento. Entonces, muchas veces yo digo, nos sentimos más seguros en la oficina que en la casa, donde en la casa muchas veces el día que nos toca trabajar en la casa no nos estamos lavando las manos todo el rato. Entonces, eso creo que es importante el hecho de poder generar esa conciencia. Y desde el punto de vista del tema del medio ambiente, nosotros desde el año 2018 tenemos un compromiso a nivel mundial
de que más del 50% de nuestras fuentes de energía sean provenientes de recursos renovables. Y en el ejemplo que tú dabas, no sé si te adelantaste, pero nosotros, por ejemplo, toda la flota de camiones de Budweiser hizo una alianza con la empresa Tesla para que sean camiones eléctricos a nivel de Estados Unidos. A nivel Colombia tenemos pilotos de camiones eléctricos. Y el desafío o las metas que tienen las plantas o toda la que es el área de supply es reducir todo lo que significa emisiones de carbono y todo lo que significa también la reducción de la utilización del agua. O sea, para producir cerveza se necesita agua, definitivamente. Para lavar las botellas se necesita agua. Entonces, lo que se hace es verificar que los índices de utilización cada año se mejoren, ¿no? Y se den pautas. Todo lo que significa de utilización de materiales biodegradables. Y todas aquellas campañas que tal vez ustedes han podido participar y si no los animo a participar en lo que es la recolección de toda esa basura. Muchas veces en las playas, la marca Corona, la cerveza Corona promociona eso, ¿no? Para cuidar el medio ambiente, para cuidar las playas. Y hemos participado a través de un voluntariado que se llama N1 para justamente promover esas campañas. Entonces, no solamente es decirlo, como tú decías, tener políticas, porque todo queda muy bien por escrito. Muchas empresas que han sido sancionadas a nivel mundial tenían los mejores códigos de conducta, códigos de ética, pero no los aplicaban. Entonces, creo que el hecho de que nosotros tengamos una cultura de liderar con ejemplo, hacer que las cosas sucedan y no quedarnos en esa zona de confort, nos hace justamente revisar nuestras políticas, ¿no? Estos casos que tú mencionas, Samsung u otros que han pasado a nivel mundial, no es para nosotros alegrarnos y sentirnos que nosotros hacemos todo bien, sino son alertas como oficiales de cumplimiento para nosotros verificar si nosotros estamos actuando de esa manera. Porque los reguladores hablan. Y lo que yo creo que debemos buscar como empresa privada es justamente autorregularnos, demostrar a las autoridades que estamos haciendo las cosas proactivamente, que estamos haciendo las cosas sin que signifique reacciones porque nos han regulado. Y creo que eso es importante y creo que tenemos una madurez, yo creo sobre todo a nivel de Colombia, de que estamos en esa vía, ¿no? Y todas estas conferencias que se promocionan, creo que justamente es compartir las experiencias para nosotros poder mejorar internamente y demostrar a todos aquellos reguladores o entidades públicas que podemos también ofrecer, compartir esas experiencias que nos han funcionado. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé si desde la perspectiva tuya, Ángela, hay otras cosas que al otro lado del escritorio, que son las asesorías, la parte jurídica como tal de asesoramiento legal, les ha planteado otros desafíos de readecuar a esas solicitudes que tienen de sus clientes, por ejemplo. Sí, digamos que claramente esta pandemia ha hecho que también las firmas de abogados nos acomodemos y nos reinventemos respecto a dar solución a nuevas consultas que antes claramente no nos hacían en temas ambientales y en temas de planes de gestión digamos, de desechos, gestión de herramientas, que todo también, digamos, está muy relacionado con temas de protocolos de bioseguridad. Hemos tenido también que aprender sobre la marcha, hemos también tenido que ir conforme las normas van siendo expedidas e interpretar también un poco cuál es el espíritu de lo que el gobierno quiere y también muy en el sentido de cómo hacemos para que la empresa se reactive, para que los empleados se sientan seguros de ir a trabajar, se sientan cómodos de ir a trabajar, pero que también haya, digamos, una reactivación económica de esa empresa. Entonces, hemos tenido que lidiar bastantes consultas digamos, relacionadas con eso y también relacionado con el tema de protección de datos. Eso realmente es de vital importancia. Y muy importante también el tema de cómo la privacidad de los datos implica, digamos, desafíos y retos en esa nueva normalidad. Y ahí, yo no sé, Andrés, ¿tú cómo has visto, digamos, el impacto del COVID en la adaptación a esta nueva realidad?
Pero perdón, yo te interrumpo, Andrés, y me doy esa libertad porque por un tema de tiempo yo quisiera de alguna manera, si podemos dar lugar a algunas preguntas que he visto en el chat, si te parece. Hay una pregunta de Fernando Muñoz que me pregunta si el tema del canal de denuncias, particularmente para temas de COVID-19, tiene alcance también para contratistas. Juan Fernando, definitivamente, o sea, la línea ética como tal es para temas internos y para temas externos. O sea, cualquier persona que trabaja con nosotros o que plantea una denuncia de esta naturaleza también puede acceder a nuestra línea ética, que es un 0800, es un email o puede ser un tema presencial. Entonces, creo que eso es importante que lo conozcan, ¿no? La otra pregunta llega de Margarita Lordú y ella pregunta si desde el punto de vista ambiental podría contar las experiencias de Bavaria durante la pandemia en materia de estrategias de reutilización de aquello que pueda ser reutilizado. Definitivamente. Y un ejemplo claro es, nosotros producimos el agua Salva, que tiene un propósito ambiental, tiene también un propósito de ayudar a la comunidad, lo que significa que por cada consumo de esta agua nosotros reinvertimos en el páramo, ¿no? Donde se genera justamente el agua, y creo que es importante el hecho de poder tener no solamente ese aporte a la comunidad, un efecto medioambiental, sino que además ese PET que se utiliza para justamente la producción de estas botellas de agua, que ya de por sí es biodegradable, es material biodegradable, se utilizó para producir estas máscaras para nosotros poder dar a todas aquellas personas profesionales que tenían que utilizar. Entonces sí se ha hecho eso y creo que es también una parte de lo que nosotros nos sentimos orgullosos. Y por último, Dina Frey pregunta todo lo que podríamos nosotros compartir en cuestión de ciberseguridad que se ha implementado en Bavaria. Y definitivamente, y creo que ahí el cambio que hemos hecho, la reinvención que hemos hecho es no solamente hablar de protección de datos, no solamente hablar de todo lo que es la protección de nuestros sistemas de ciberseguridad, sino que además lo que hemos creado el día de hoy es un concepto que se llama ética digital. ¿Okay? Entonces, no solamente es captar los datos, sino hacerlo éticamente. Porque todo lo que significa la creación de algoritmos, todo lo que significa la creación de esta inteligencia artificial que utiliza estos algoritmos para prevenir conductas, para identificar la conducta de lo que podrían ser proveedores o consumidores, tiene un tema ético. Y nosotros tenemos que saber cómo manejar eso, cómo dar la seguridad a las personas, a los usuarios que aceptan los términos y condiciones de un programa, un aplicativo, de una iniciativa comercial, se van a utilizar éticamente. Entonces, eso también es parte del desarrollo de lo que significa adecuarse a esta realidad para nosotros justamente proveer no solamente una seguridad desde el punto de vista de lo que puede ser un hackeo, que lo mencionaba Andrés al inicio de la conferencia, sino también desde la perspectiva de que nosotros creemos y podemos y queremos garantizar que la utilización de los datos de aquellas personas que aceptan los términos y condiciones para poder acceder a plataformas, a websites y demás de Bavaria garanticen justamente esa seguridad que uno busca como usuario. Entonces, definitivamente creo que las preguntas son algo que nos alimentan para justamente poder ir viendo innovaciones, y creo que la pandemia como tal nos ha hecho eso, nos ha hecho cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Andrés, Ángela y todo el equipo de Daniela para todo lo que ha sido este seminario, yo les agradezco muchísimo, creo que ha sido muy importante el poder compartir estas experiencias, abierto a poder seguir conversando con ustedes. Bueno, ahí te cedo la palabra, Andrés, disculpa, pero creo que me poder ir dando respuestas a estas consultas que son muy interesantes. Claro que sí, gracias, Jaime. Y quería preguntarle a Daniela si nos regala 5 minuticos más. Yo sé que ya estamos pasados de tiempo, pero sí es muy importante abordar el último tema que tiene que ver con justamente ciberseguridad, data privacy, bueno, incluso si podemos alcanzar a tocar algo de monedas digitales y eso. Por supuesto, Andrés, Jaime y Ángela, les agradezco muy profundamente el apoyo en esta charla. Para todas las personas, los participantes que tengan alguna inquietud, la pueden escribir a través del chat, así la respondemos. Entonces, pues adelante, Andrés. Vale, perfecto, mil gracias, y qué pena por habernos extendido tanto. Voy a tratar de ser lo más conciso, pero Ángela y Jaime me tocaron un tema muy importante que tiene que ver con el tema del manejo de la información personal. Justamente desde ayer, el 18 de agosto,
la Superintendencia emitió la circular 008 de 2020. Básicamente lo que esta circular busca es proteger la información personal entregada en cumplimiento de la regulación de los protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar el manejo de la pandemia. Esto básicamente es para las empresas que reciben, como lo dijo Jaime, que a sus empleados van a la empresa, la plantan físicamente y tienen que llenar una información, preguntan unos datos sobre su salud. Eso es información pues, sensible de acuerdo a la 1581. Y digamos que el hecho de que se hubiera incrementado, antes de cerrar el tema de la circular 008, también obliga a una cosa nueva que hace es que establece el requerimiento de registrar esa información ante la página de la superintendencia. Entonces es muy importante estar actualizado, estar revisando constantemente las páginas y la información que va saliendo de estas entidades. Y bueno, específicamente en temas de datos personales, no podemos, aquí el mensaje es que no se puede dejar de cumplir con la ley de datos personales que viene desde el 2012. Es súper importante tener en cuenta eso, por el hecho de que estemos en este momento en pandemia y en una situación, digamos, de crisis. No podemos levantar esas protecciones ni esas obligaciones que teníamos desde el 2012. Ese es el mensaje justamente de esta circular 008 del 2020. Y el hecho de que en este momento que estamos en confinamiento ha hecho que las redes sociales se utilicen muchísimo más. El comercio electrónico, por otro lado, ahora incluso los temas de telesalud, que ya estaba regulado en Colombia y que ha tenido, digamos, algunas modificaciones por eso, justamente por estos temas de pandemia, que se han incrementado muchísimo más el tema de teletrabajo. Todo eso trae un montón de desafíos para las empresas y es que deben cumplir con la ley, pero que estos nuevos sistemas o estas nuevas formas van a ser, valga la redundancia, la nueva forma de trabajar o de interactuar de ahora en adelante. En este punto yo quiero darle la palabra, digamos, a Ángela para ir cerrando ya el tema y que nos cuente un poco, Ángela, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, cómo has visto el tema de los ciberataques, el tema del comercio electrónico, el manejo de la información financiera y de todos estos datos y de toda esta interacción. ¿Qué nos puedes decir? Finalmente, como para ir cerrando. Y ya pues les agradezco a todos y si tienen preguntas, pues las podemos ir poniendo en el chat y vamos con mucho gusto respondiendo. Bueno, pues les comento rápidamente el tema y es que a finales de julio el Grupo de Acción Financiera Internacional organizó un webinar en el que explicó cuál ha sido el panorama entre COVID y lavado de activos y financiación del terrorismo. En estos 4 meses en ese momento, el delito más, digamos, de mayor relevancia relacionado con COVID fue el fraude en línea. Digamos, obedece a, obviamente, el cambio en la manera en cómo las conductas criminales se ajustan a la nueva normalidad. Esto es, pues, ya que los restaurantes, bares y ciertos comercios que usualmente estaban abiertos al público han cerrado. Eso hace que el dinero en efectivo no pueda ser utilizado y entonces ahora esté en decrecimiento. Lo que hace eso es que los activos virtuales crezcan, empiecen a ser más utilizados y haya una mayor, digamos, incidencia de los ciberataques, de los fraudes en línea, de las estafas. Claramente, digamos que también la manera de consumir de los colombianos y en general de todo el mundo cambió. La mayoría de los colombianos, según un estudio que hizo el DANE, es en abastecimiento de alimentos y productos de limpieza personal y del hogar, es el rubro número 1 de consumo. Y la manera en que se pagan esos productos también cambió. Y entonces ahora ya los colombianos y en general el mundo no está pagando con dinero en efectivo, sino que está haciendo pagos digitales. Entonces, todo este tema
hace que, digamos que todo este cóctel de situaciones hace que los criminales aprovechen para realizar fraudes en línea. Hay un caso muy particular que se mencionó en ese webinar, en donde también estaba un funcionario de la Interpol. Es clonación de empresas que son legítimas, están legítimamente constituidas, en donde se busca a través de canales electrónicos estafar a otras empresas porque no hay un conocimiento persona a persona. Entonces lo que hacen es que clonan la empresa de manera exacta, como si fuera una empresa de papel, y hacen que les entreguen anticipo, venden productos, sobre todo los productos de limpieza personal y del hogar, y elementos de protección personal también. Entonces, un poco el llamado y la recomendación que hemos visto es tener mucho cuidado con los canales electrónicos de pago, tener mucho cuidado con los proveedores externos que ustedes contratan, verificar, reforzar el tema de conocimiento de proveedores, reformar el due diligence que se hace a esos proveedores, y siempre verificar de cualquier manera cuáles son los canales de pago que estos proveedores están utilizando. Para contarles un poco también, el tema de las monedas y activos virtuales se ha incrementado mucho, y esto también incrementa el riesgo de lavado de activos. Muchas conductas criminales también se han incrementado en el sentido de contactar empresas o personas vulnerables económicamente para utilizar sus cuentas bancarias para generar también, digamos, conductas de lavado de activos. Entonces también un poco la recomendación es tener mucho cuidado con esos inversionistas que ahora pueden salir y que son inversionistas que no conocemos personalmente, hacer también una debida diligencia, un proceso de conocimiento, consulta de antecedentes, revisión de documentación, para, pues, digamos que protegerse y mitigar el riesgo. Bueno, muchas gracias Ángela. Aquí vemos una última pregunta de Jorge Castillo. ¿Cómo ven el mantenimiento del valor de las empresas sobre un mero control ético de prevención de delitos? ¿Cómo aminoran el valor actual del riesgo y el mantenimiento del valor de proyectos mineros u otros? Es una pregunta desde Chile. Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta. Definitivamente el tema ético, el tema de compliance, el cumplimiento de las leyes, pero no solamente por cumplir, como bien lo dijo Jaime en el transcurso de la charla, sino por dar ejemplo, por ir un poco más allá y devolver a nuestros principios éticos y a nuestros valores éticos, generan un incremento en la reputación de la empresa. Ese incremento, pues, definitivamente se puede valorar económicamente, para lo cual existen unos procesos de valoración. Pues eso, cuando se valoran las empresas, se hace la valoración de las empresas. Uno de los componentes intangibles del valor es la reputación y el valor de sus marcas, el valor de su marca corporativa, que digamos que está representado en todas estas cosas. Justamente ayer llegó una noticia triste, y es que Avianca, para los que no conocen, la empresa de aviación que inicialmente, pues la empresa de aviación en Colombia, tuvo su accionista mayoritario fue detenido por temas de corrupción en Brasil, y las acciones inmediatamente bajaron 22% en la bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier tema ético, cualquier tema de compliance que se viole o que no se esté siguiendo, definitivamente impacta en el valor de la empresa, en su valor económico y en su reputación, digamos, como intangible. Bueno, finalmente también solo un tema muy importante, y es cómo los programas de cumplimiento evitan la imposición de sanciones y multas que claramente también impactan en los estados financieros de las empresas. Hemos visto también muchas sanciones
que tienen una implicación económica, por ejemplo, las restricciones que imponen los Estados Unidos de Norteamérica a las empresas para, por ejemplo, los bancos cierran cuentas, congelan activos, y eso es una afectación económica muy grande. Entonces, eso también hace que los programas de cumplimiento, cuando son establecidos de manera correcta y cuando dan cumplimiento efectivamente a todas las normas, hacen que se evite la imposición de multas y sanciones. Exacto. Bueno, creo que aquí ya terminamos. Muchísimas gracias a todos. Perdón, acá ha llegado una última comentario de Dina Frey. Hay empresas sanas que han sido golpeadas por el COVID y que ante la necesidad están recibiendo dinero de grupos criminales. De acuerdo. Es lo que yo les estaba mencionando. Ese webinar en donde estaba un funcionario de la Interpol nos explicaba varios casos de estudio en donde muchas empresas criminales están aprovechando la vulnerabilidad económica de las empresas y aprovechan para lavar dinero. También, digamos, lo que se ha visto es que se utilizan a las personas que pueden salir a los bancos y les entregan cantidades de dinero para que utilicen sus propias cuentas bancarias para hacer transferencias, pagos, giros, etcétera. Y esto también, digamos, la movilización de los recursos que provienen de conductas criminales también se ha adaptado, también se ha reinventado. Entonces, por eso la recomendación muy importante es fortalecer y reforzar los procedimientos de conocimiento de socios, inversionistas, accionistas, revisión de listas, revisión de información, estados financieros, que la información sea real, sea verificable, y pues con eso mitigar un poco el riesgo que estamos viendo en este momento. Exactamente, muchas gracias. Finalmente hay una última pregunta de Juan Fernando Muñoz. Básicamente, ¿cuál es el alcance de cumplimiento? Efectivamente, el tema de cumplimiento, digamos que surgió esencialmente por temas de lavado de activos. El tema de lavado de activos, pero se fue extendiendo a temas éticos, a temas éticos de derechos humanos, temas de medio ambiente, temas de data privacy o datos personales, seguridad de los datos personales, temas de competencia. Y digamos que todo eso lo que hace es un conjunto de buenas prácticas. Entonces, en la medida en que todas esas buenas prácticas de la empresa estén reguladas y estén mapeadas en el desarrollo de su operación, generan un programa de cumplimiento consistente, y que impactan directamente en el nombre y en la reputación de la empresa. Sí, creo que ya finalmente, ahora sí que no hay más preguntas, nos queda agradecerle a todos. Muchas gracias a Ángela, a Jaime, evidentemente ya se fue porque tenía otra reunión. Gracias por estos comentarios. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos regalado este tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias. A la cámara también, muchas gracias. Bienvenidos. Igual, cualquier duda adicional que ustedes puedan tener, creo que pronto Daniela les puede compartir nuestros datos en caso de que tengan algún tipo de consulta o duda adicional. Y muchas gracias por la participación y por tomarse todo este tiempo para escucharnos. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a Ángela, Jaime, Andrés por su participación. A todos también las personas que se conectaron, cualquier inquietud, por supuesto, que me la pueden enviar a mi correo o a cualquier persona de la cámara y les estaremos dando respuesta lo antes posible. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.